El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que mediréis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si les ha pasado de sentir esta frase que a mí más o menos me revuelve el estómago. No hay que ser muy buenos porque si no se aprovechan. Si tú te muestras siempre disponible, te muestras siempre servicial, te dan la mano y te toman el codo y el hombro y hasta el cuello. Y para mí es una frase que va totalmente contra este evangelio. Siempre me recuerdo una señora, estamos en la parroquia y tenía no sé qué problema con algún pariente, algún vecino. Yo le dije, bueno, el evangelio dice que hay que rezar porque nos persiguen, amar a los enemigos, etc. Y ella me dice, padre, pero nosotros somos humanos. Y yo le dije, bueno, yo creo que el evangelio está escrito para hombres, no para extraterrestres. Claro que es difícil aceptar esto que nos dice Jesucristo. Claro que no nos viene natural. Nosotros que estamos en Tierra Santa, Felipe, tú has estado también ahí, vemos cuánto rencor, cuánto odio hay acumulado entre partes que uno dice, solucionar este conflicto es imposible. Y decirles este evangelio, yo creo que se ríen en tu cara. Anda uno a decirle a uno de Gaza que ame a los judíos, o a estos que estaban de rehenes que ame a los de Hamás. Imposible. Pero no por eso tenemos que renunciar a anunciar el evangelio. San Pablo es muy claro. San Pablo dice que hay dos tipos de hombre, el terrenal y el espiritual. Con el bautismo morimos. Hemos muerto a ese hombre terrenal para vivir según el hombre nuevo. Fuimos revestidos, como dice San Pablo, de ese hombre nuevo, que es precisamente ese el que puede amar a sus enemigos, el que puede rezar por los que lo maldicen, el que bendice a los que lo calumnian. Si no creemos esto, perdemos el evangelio. Si tenemos miedo a anunciar esto, renunciamos al evangelio. Claro que en este mundo terrenal son palabras, hoy Felipe nos decía cómo se ríen de él, porque dice que cree en Dios, en cambio la que cree en las piedras y en el no sé qué, nadie le dice nada. Y sí, si predicamos este evangelio, se van a reír de nosotros. Como se rieron de San Pablo en Atenas, ¿no? De eso te sentiremos después.
Y no tenemos que por eso renunciar a anunciar este evangelio que es difícil. No tener miedo a dar la vida, porque dando la vida es como la encontramos. Dad con esa medida grande, generosa. Y al final tenemos que mirar a Cristo. Una lección que me dejó mi abuela, que en paz descanse, es: haz el bien y no mires a quién. Nosotros hacemos el bien no porque nos van a recompensar, no porque nos van a pagar de vuelta. Hacemos el bien porque miramos a Jesucristo que dio su vida, sin pedir nada a cambio. Y ese es el hombre espiritual del que habla San Pablo. El que actúa de cara a Cristo y por eso perdona, por eso reza, por eso da su vida, por eso se entrega. Por eso da sin esperar nada a cambio, porque está mirando a Cristo, que es el modelo que se nos presenta. No está mirando a sí mismo, no está mirando qué me van a dar en cambio. Cuando uno comienza a mirarse a uno mismo, comienza a mirarse el ombligo, no para meditar, como nos hablaban de este monje hoy que meditaba mirándose el ombligo. No, cuando uno empieza a encorvarse sobre sí mismo, a girar en torno a uno mismo, claro, ¿por qué voy a rezar por mis enemigos? ¿Por qué voy a bendecir a los que me maldicen? ¿Por qué voy a amar a mi enemigo? Al contrario, si soy muy bueno, lo tengo lejos, lo tengo de lejitos. Y aquí nos vienen ejemplos siempre que son gente que vive ese hombre espiritual, con eso termino. Un sacerdote que me chocó mucho su testimonio, que es el padre Antón Lully, dio su testimonio a los 50 años de Juan Pablo II, que vivió prácticamente el 90% de su sacerdocio encerrado en una cárcel en Albania, torturado, tratado pésimo. Y cuando salió en libertad, dice que una vez se encontró con uno de sus torturadores por la calle y fue capaz de ir y abrazarlo. O esta chica Immaculée, que sobrevivió al genocidio en Ruanda, mataron a toda su familia a machetazos, estuvo encerrada más de 6 meses en un baño de unas proporciones ínfimas con otras 5 mujeres. Pudo escapar y cuando volvió a Ruanda fue a la cárcel donde estaba aquel que había matado a machetazos a su familia y fue capaz de decirle: yo te perdono. Y uno dice: no, eso es imposible. Pero estas personas existen, nos demuestran que el Evangelio es posible, que basta mirar a Cristo para poder dar ese paso. Mirándonos a nosotros mismos nunca lo daremos. Mirando a Cristo es que logramos perdonar, amar al enemigo, bendecir al que me maldice, rezar por el que me calumnia y dar con esa sin medida, porque Jesús se dio a mí, se da a mí sin medida. Así sea.